experiencia como profesor de física y matemática en diversas universidades, he observado que muchos estudiantes presentan deficiencias o pocas habilidades en la derivación de funciones algebraicas, funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, entre otras funciones. Es por esto que hago este video, con el fin de mostrarle que con pocos conceptos y propiedades de derivadas se pueden resolver cualquier problema relacionado a esta. Entonces voy a empezar con la derivación de funciones algebraicas. Para eso voy a tomar este ejemplo, una función, un binomio elevado al cubo. La función y va a ser igual a 3x cuadrada menos x elevado al cubo. Entonces para esto lo que voy a hacer primero es desarrollar ese binomio. Esa va a ser la forma número 1. La forma 1, aquí lo que voy a hacer es, voy a desarrollar este binomio al cubo de la siguiente manera, utilizando precisamente este resultado del álgebra. Cualquier binomio elevado a la potencia 3, este es lo mismo que tener el primero elevado al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el segundo al cuadrado más el segundo elevado al cubo. Estos coeficientes que están aquí se pueden determinar utilizando precisamente el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal, como un paréntesis de este ejercicio, se determina de la siguiente manera. Voy a poner un 1 aquí, un 1 acá, voy a poner un 1 acá, y el número que voy a poner aquí va a ser el número 2. Y de ahí voy a ir construyendo todos los demás valores. Aquí voy a poner el número 1, la suma de este número me da 3, la suma de este con este me va a dar 3, y el siguiente voy a poner el 1. Se repiten los extremos. Pongo 1 aquí, el siguiente número va a ser 1 más 3 es 4, 3 más 3 es 6, 3 más 1 es 4, y luego vuelvo a poner 1. Y así voy a ir construyendo el triángulo de Pascal. Estos son los coeficientes para un binomio con potencia 2, este es para un binomio con potencia 3, para un binomio con potencia 4, y así sucesivamente. Entonces busquen ustedes el triángulo de Pascal y eso les permite determinar cuáles serán los coeficientes que van a llevar los términos del desarrollo del binomio a la potencia, a alguna potencia en particular. Entonces, regresando con la derivada de esa función, usando entonces el binomio al cubo, yo tengo ahora que mi función va a ser, utilizando esto y tomando los valores que tengo aquí, que va a ser va a ser mi valor A, este va a ser mi valor B. Entonces voy a sustituir en ese desarrollo y voy a tener 3x cuadrada elevado al cubo más 3 veces 3x cuadrada elevado al cuadrado por menos x, que sería en este caso b, más 3 veces por 3x cuadrada por menos x al cuadrado más menos x elevado al cubo. Aplico las propiedades de los exponentes. Acuérdense que en el caso de los exponentes, si yo tengo dos números multiplicados y elevado a una potencia, cada uno de ellos se elevan a esa potencia. Entonces, el 3 se eleva a la potencia 3, x cuadrada se eleva a la potencia 3. Sabemos de una propiedad de que si un número está elevado a una potencia y a la vez elevado a otra potencia, pues va a dar como resultado el número elevado al producto de las potencias. Entonces aquí va a ser 2 por 3 es 6, más, sigo desarrollando esto, el número 3 elevado a la potencia 2, x a la 4 menos x, aquí ya puedo desarrollar esto, sería 9x cuadrada, un número negativo elevado a potencia par me va a dar positivo, entonces me va a quedar x cuadrada, un número negativo elevado a una potencia impar, el signo perdura o se mantiene, entonces me va a quedar menos x al cubo. Sigo desarrollando, aquí es 3 por 3, 9 por 3, 27, x a la 6, aquí 3 por 3 es 9, por 3, 27, por x a la potencia 4, este signo afecta, lo cambio aquí, aquí voy a poner 9x, aquí es x a la 5, aquí voy a poner x a la 4 menos x al cubo. Y entonces ya tengo mi función en una forma polinomial desarrollada.
Entonces, ya que tengo el polinomio desarrollado, o el binomio elevado al cubo en forma de un polinomio, entonces lo que hago ahora sí es aplicar las propiedades de las derivadas. Entonces, para eso vamos a aplicar aquí la propiedad que dice que la derivada de una función con respecto a x, o la derivada de una suma de cosas, pues es la suma de las derivadas. Entonces, usando esta propiedad, voy a decir entonces que la derivada de y con respecto a x, pues va a ser la derivada con respecto de x de cada una de estos términos, ¿no? Entonces va a ser 27 a la 6 menos la derivada con respecto a x de 27x a la 5 más la derivada con respecto a x de 9x a la 4 menos la derivada con respecto a x de x al cubo. Utilizo otra propiedad, esa es una propiedad. Utilizo otra propiedad que dice que la derivada con respecto de x de una constante por una función, esto es la constante por la derivada de la función. Entonces utilizo eso para que estos coeficientes que están aquí salgan de esa derivada, y entonces me va a quedar que la derivada de y con respecto de x pues va a ser igual a 27 por la derivada con respecto de x elevado a la potencia 6 menos 27 por la derivada con respecto de x elevado a la potencia 5 más 9 por la derivada con respecto de x elevado a la potencia 4, y aquí lo conservo para poder aplicar la siguiente propiedad, que sería utilizar entonces la propiedad que dice que la derivada con respecto de x de la variable misma elevado a la potencia n, esto es lo mismo que n, el coeficiente o la potencia baja como coeficiente de x a la n, y a la potencia se le va a restar el número 1. Es una propiedad que se puede mostrar fácilmente, y entonces si nosotros utilizamos esta propiedad, podemos encontrar entonces la derivada de todos los términos involucrados en esta derivada. Entonces voy a eliminar esta parte. Voy a eliminar esta parte y esta parte que está aquí. Y proseguimos entonces a derivar. Entonces la derivada, otra notación que se utiliza aquí es la y', también significa lo mismo. Entonces esto va a ser igual a 27 y derivo x a la 6, el 6 baja y al 6 le resto un 1, que quedaría como 5. Posteriormente el 27 derivo, el 5 queda como coeficiente, aquí me quedaría x, al 5 le resto un 1, me queda un 4. Aquí dejo el 9, el 4 lo multiplico con el 9 y me queda x, al 4 le quito el número 1, me queda 3, y finalmente hago lo mismo aquí y me quedaría esto de esta forma. Finalmente lo que hago es multiplicar estos coeficientes y obtengo la derivada solicitada, ¿no? Entonces esto sería 6 por 7 son 42. Aquí 4, 2, 12 y 4, 16. Aquí sería 35, 5 y 2 son 10 y 3 son 13. Aquí sería 9 por 4 sería 36, x al cubo menos 3 veces x cuadrado. Y entonces finalmente obtengo la derivada buscada. Entonces esa es la forma número 1. Haciendo un resumen de esta forma, lo que hemos hecho entonces, cuando tengamos ese tipo de funciones algebraicas, primero si podemos nosotros desarrollar algebraicamente y luego posteriormente aplicar las propiedades de la derivada, y de esa manera se resuelve. La forma número 2, continuando con esto, la forma número 2 sería entonces voy a volver a pintar aquí la función y igual a 3x cuadrada menos x al cubo, y lo que voy a hacer entonces ahora es
vamos a derivar la función, pero vamos a utilizar lo que se conoce como la regla de la cadena. La regla de la cadena consiste en lo siguiente. Aquí vamos a usar lo siguiente. Vamos a decir entonces que si y es una función que depende de otra función, entonces la derivada de esa función va a ser precisamente la derivada de f con respecto a u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. A eso se le conoce como la regla de la cadena. Si nosotros usamos esa idea, vamos a suponer aquí que esta es mi función u, y entonces yo lo que tengo en sí entonces sería que y va a ser u elevado a la potencia 3. Si aplicamos la regla de la cadena, entonces la derivada de y va a ser precisamente la derivada de f con respecto a u, o sea, es decir, aquí voy a tener, este es mi valor u, entonces mi función en sí va a ser u al cubo, entonces derivo u al cubo, o lo hago de acá, vamos a hacerlo de esta forma, f en este caso es u al cubo, y u en este caso es 3x cuadrada menos x. Entonces si yo derivo f con respecto a u, esto va a ser 3u cuadrada. Ahí he utilizado la misma idea de que la derivada de x con respecto a x elevado a una potencia n, esto es n por x a la n-1. Entonces utilicé esa propiedad, y entonces por esa razón la derivada de u al cubo pues va a ser 3x cuadrada. Luego ahora derivo con respecto a u, derivo u con respecto a x, y entonces esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de 3x cuadrada menos la derivada con respecto a x de x. Derivando usando esta misma idea, este 2 se multiplica por el 3, sería 6x, y la derivada de x, todos sabemos que la derivada de x con respecto a x pues va a ser en este caso 1, se puede demostrar utilizando esta propiedad, entonces esto va a ser menos 1. Entonces ya tengo aquí la derivada de u con respecto a x, ya tengo la derivada de f con respecto a u. Lo sustituyo entonces en la propiedad. Y entonces voy a tener aquí que la derivada de f con respecto a u va a ser 3u cuadrada por la derivada de u con respecto a x, que en este caso sería 6x menos 1. Tengo que poner un paréntesis ahí para que no se vea afectado. Y entonces como u lo consideré como 3x cuadrada menos x, lo sustituyo ahí, me va a quedar 3 por 3x cuadrada menos x al cubo por 6x menos 1. ¿Ok? Y entonces si ustedes desarrollan esto que está aquí, les debe dar este término que tienen ustedes. Perdón, aquí es un número 2. Entonces le debe dar este término que está acá. De esa manera. Entonces vamos a desarrollarlo para que quede la idea, que queda lo que está aquí. Entonces voy a borrar esta parte para comparar con lo que tenemos allá arriba. Entonces vamos a desarrollar esto. Entonces sabemos que y' es 3 por 3x cuadrada menos x por 6x menos 1. Esto está elevado al cuadrado. Entonces desarrollamos, esto va a ser 3. Desarrollo esto. Acuérdense que va a ser el cuadrado del primero, que sería 3x al cuadrado elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Todo esto multiplicado por 6x menos 1. Entonces haciendo las cuentas, esto va a quedar 3. Aquí sería 3, se eleva cada uno de los términos al cuadrado, sería 9. X a la cuarta, 2 por 3 me da 6. X cuadrado por x, x al cubo, más x cuadrada por 6x menos 1. Desarrollamos esto de nuevo. Aquí este 6 va a multiplicar a cada uno de estos términos. Es una operación que hay que realizar. Entonces 6x hay que multiplicar este por este, este por este y este por este. Y finalmente este por este igual, este por este y este por este. Entonces hacemos esa multiplicación. Entonces 6 por 9, ¿cuánto es? Son 54. X a la potencia 5 menos
6 por 6 son 36x a la potencia 4. 6 es x al cubo. Y luego el menos 1, que se repetiría todo lo demás, nada más cambiándole el signo al polinomio. Y luego multiplicamos con el 3. Entonces voy a borrar esta parte. Entonces 3 por 54 sería, aquí sería 12. 5 por 3, 15. Sería 16, x a la 5. 3 por 3, 36, aquí sería 18, y sería 108, x a la cuarta, más 3, aquí sería 18, x a la quinta, luego aquí sería 27, x a la cuarta, perdón, al cubo, esto luego sería x a la cuarta, aquí sería, pude haber simplificado antes, pero bueno, ya estoy multiplicando, 3 por 6 sería 18, x al cubo, menos 3x cuadrado. Podemos simplificar un poco más los términos semejantes. Este es término semejante con esto, entonces esto sería menos, aquí los dos tienen signo negativo, entonces se suman. 108 más 27 me daría 135, que coincide con lo que está allá arriba. Y estos dos se suman de igual manera, 18 y 18 serían 36, coincide con lo que está allá arriba. Y finalmente quedaría 3x cuadrado. Queda el mismo valor con respecto al valor encontrado usando la forma número 1. Bueno, compañeros, ha sido todo. Espero que este video les ayude en la solución de derivadas de funciones algebraicas.